Muy buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, vamos a proseguir con nuestro comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos hoy en los puntos 737 a 741, que tienen como epígrafe el Espíritu Santo y la Iglesia. Con ellos ya se concluye la parte del credo referida al Espíritu Santo. Dice así el primero de ellos, 737. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esta misión conjunta asocia desde ahora a los fieles de Cristo en la comunión con el Padre en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres, los previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, para que den mucho fruto. Pues bien, fijaros que el Catecismo ha comenzado hablando de que la misión de Cristo y del Espíritu Santo. Cuando hemos hablado de la Santísima Trinidad, hablamos de la misión de Cristo y del Espíritu Santo, la misión que era el envío. El Padre envía al Hijo, el Padre envía al Espíritu Santo. Y dice que esa misión, ese envío del Padre, de Cristo por el Padre y del Espíritu Santo por el Padre, esa misión se realiza en la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, templo del Espíritu Santo. Se le da aquí, ya de entrada, dos nombres de carácter místico a la Iglesia que pueden llegar a ser sinónimos: cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, y templo del Espíritu Santo. Cualquiera de los dos es adecuado, totalmente adecuado para designar cuál es el misterio de la Iglesia. ¿Por qué se les designa con este término místico, templo del Espíritu Santo o cuerpo místico de Cristo? Pues el Catecismo ha dado la razón de ser. Pues porque el envío de Cristo por parte del Padre, el envío del Espíritu Santo por parte del Padre, esa misión, ese envío, tiene lugar dentro de la Iglesia. La Iglesia es el lugar especial, ¿no?, en el que el Hijo y el Espíritu Santo, enviados por el Padre, pues actúan. Y luego, después de esta afirmación, parece que este punto del Catecismo se pone a describir cuál es esa misión, cuál es esa acción del Espíritu Santo en el seno de su Iglesia, cómo actúa. Y bueno, pues aquí, a la hora de describir las acciones, dice: les recuerda su palabra y abre su mente. Lo cual quiere decir que aquel episodio, ¿no?, de los discípulos de Emaús, en el que Jesús les recordaba y les iluminaba como todo lo dicho por los profetas en el Antiguo Testamento referente a Jesucristo se estaba cumpliendo, se había cumplido, ¿no?, en la pasión y resurrección de Jesús. Ese abrirles la mente, ese descubrirles el sentido interno de la palabra, es una acción del Espíritu Santo. Abrirles al conocimiento interno de la palabra. Esto es algo muy importante porque nosotros, cada vez que acudimos a la Santa Misa y se nos proclama la palabra, cada vez que abrimos el libro de la Biblia en nuestra casa, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine el sentido interno de esas palabras. Eso explica por qué algunos santos, como Santa Teresa de Jesús, decían que cada vez que leían la palabra de Dios se les descubría un sentido nuevo que hasta entonces les estaba oculto. ¿Por qué? Pues porque aunque en ese texto de papel pues ponga lo mismo que la vez anterior que lo abrió y ha leído el mismo texto, sin embargo el Espíritu Santo le ha iluminado un sentido interno, un sentido que antes le permanecía oculto. Por lo tanto, el Espíritu Santo no solo actúa pues iluminando, inspirando al autor sagrado que escribió el libro de la Biblia,
también el mismo Espíritu actúa iluminando al magisterio de la Iglesia para interpretarlo correctamente, y también iluminando al fiel cristiano para que al leer esa Sagrada Escritura en comunión con ese magisterio, ilumine la inspiración personal que quiere decirle a él. Fijaros, si es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu inspiró a un autor sagrado para poner escrito algo que iba a ser palabra de Dios. El mismo Espíritu inspira a la Iglesia para que, al ser leído ese texto dentro de la comunión de la Iglesia lo interprete y elabore un magisterio y una interpretación pues ajustada al Espíritu Santo a la iluminación del Espíritu Santo dentro de la Iglesia. Pero ojo, ahí no termina la iluminación del Espíritu, no termina en el autor sagrado que lo escribió o en el magisterio de la Iglesia que lo interpreta desde la tradición. No, también la iluminación del Espíritu Santo llega también a cada uno de nosotros que leemos la palabra, escuchamos la palabra y se nos ilumina el sentido interno de esa palabra, lógicamente en comunión con el sentido del autor sagrado que lo escribió y del magisterio de la Iglesia que lo interpretó. Pero es que ahora hay que aplicárselo personalmente. Hasta que uno no llegue a entender que esa palabra es para mí, está dicha para mí, aquí, en este momento y en esta circunstancia de mi vida, hasta que no lleguemos ahí, esa palabra no es palabra viva, es palabra de libro. Y a esa palabra le falta la iluminación del Espíritu Santo para aplicarla a nosotros. Por eso dice este punto del Catecismo, que nos recuerda su palabra y abre nuestra mente para entenderla. Eso es palabra viva. Y hasta que no lleguemos ahí, hasta que no pidamos la luz del Espíritu Santo, no deja de ser una palabra, pues eso, ¿no? Pues una palabra del libro. Una palabra que sí puede ser magisterial, pero que el magisterio no quiere solo aclararnos las ideas, sino que quiere iluminarnos la vida. Quiere iluminarnos la vida, nuestra vida concreta, en estas circunstancias que estoy viviendo ahora, en medio de mis cruces. Bien, pues esa es una de las funciones, ¿no?, que tiene el Espíritu Santo. Les recuerda su palabra, abre su mente para entender su muerte y resurrección. Pero también dice, prepara a los hombres, los previene por su gracia para traerlos hacia Cristo. O sea, es decir, que hay una atracción del Espíritu Santo preparando las almas para el encuentro con Cristo. Antes incluso de que uno se haya encontrado con Cristo, antes incluso de que uno haya abierto la Biblia y se haya puesto a leer allí, antes que eso ya había un influjo de la gracia que nos había atraído. De hecho, si hemos llegado a la iglesia, si hemos llegado a abrir la Biblia, si alguien en un momento determinado pues, se ha sentido, digamos la palabra, tocado, por decir de alguna forma, ¿no?, tocado pues para acercarse a esa Biblia que está inspirada por el Espíritu Santo, es porque ya la gracia del Espíritu Santo le había atraído personalmente. Nos previene por su gracia para atraerlos hacia Cristo. Esa famosa afirmación del Evangelio de San Juan: nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Es decir, que a veces en ciertas iniciativas que pensamos que tenemos, ¿no?, uno dice, bueno, es que pues he pensado que pues voy a acercarme más al Señor, etcétera. No nos damos cuenta que detrás de ese he pensado que voy a acercarme al Señor ha habido pues un influjo de la gracia. La gracia nos ha atraído hacia Cristo, hacia el Padre. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Y añade el Catecismo, ¿no?, les hace presente el misterio de Cristo. Eso de les hace presente el misterio de Cristo es algo muy importante, porque sin el influjo del Espíritu Santo, pues el misterio de Cristo pues permanece como una historia pasada. Cuando vamos a la proclamación de la palabra y el sacerdote, después de introducir el Evangelio, comienza diciendo, en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles. Bueno, pues fijaros, cuando se dice en aquel tiempo, el que lee esa palabra, el que escucha esa palabra,
sin dejarse atraer por el Espíritu Santo, lo escucha como una historia pasada. En aquel tiempo, y dice uno, bueno, eso como que es una historia pasada, ¿no? Sin embargo, el que está atraído por el Espíritu Santo e iluminado por él, se dará cuenta de que se le hace presente esa palabra, que no es una historia del pasado, sino que es perfectamente viva y presente en este momento en mi vida. Está dicha por mí. Está dicha por mí. Como una especie de referencia directa de Jesús en nuestra vida. Tal y como San Antonio, por ejemplo, se cuenta de él, ¿no? Que entrando en una iglesia, llegó tarde y llegó el momento en el que en el Evangelio se proclamaba pues el episodio del joven rico. Déjalo todo, véndelo a los pobres, ven y sígueme. Y entonces en ese momento San Antonio, que acababa de entrar en la iglesia, tuvo una iluminación del Espíritu Santo de que esa palabra estaba dicha por él, estaba escrita desde todos los tiempos para que él la escuchase en ese momento. Y fue y lo hizo literalmente, y lo dejó todo para seguirle al Señor. Bien, a eso se le llama, ¿no? Pues dejarnos conducir por el Espíritu Santo, dejarnos fecundar por él, porque luego al final dice este punto del catecismo, para conducirnos a la comunión con Dios, para que demos mucho fruto. Sin esta acción del Espíritu Santo no damos fruto, porque la carne es estéril, y nosotros sin el Espíritu Santo somos carnales, y por mucho que nos rompamos los cuernos, pues de la carne pues viene lo que viene, y sin el Espíritu Santo pues somos estériles. Por eso dicen los Salmos, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios los da, Dios se lo da a sus amigos mientras duermen. Es decir, ese salmo tan bello y tan impresionante viene a decir, mira, ya te puedes romper los cuernos, ya te puedes dejar ahí la piel, ¿no? Como el Espíritu Santo no haga fecunda tus obras y tus esfuerzos, lo que estás haciendo es gimnasia. Lo que es cierto, ¿eh? Los esfuerzos humanos no pasan de ser gimnasia, totalmente inútil, mientras que el Espíritu Santo no fecunde nuestras obras. Ahí hay unos textos de referencia, que son Juan 15, versículo 5, versículo 8 y versículo 16, que dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto dure. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Este texto del Evangelio de San Juan, que habla de la vid, los sarmientos, que también nos evoca lo que ayer ya hablábamos, ¿no?, de ese ser injertados en la vid, ¿no? Ser injertados en la relación entre Cristo y el Padre, que es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, injertarnos, ¿no?, en esa filiación divina que tiene Cristo con el Padre. Llega a decirnos que nuestras obras dan fruto, son salvíficas cuando parten de ese injerto, cuando reciben la gracia de ese injerto. Separados de él, pues no somos nada, ¿eh? Nada sin Dios, nada sin el Espíritu Santo, y con él todo lo podemos. Todo lo podemos en aquel que nos conforta, todo lo podemos en el Espíritu Santo. Ese es un concepto importantísimo de... Fijaros, y esto no es, porque alguno, visto esto desde fuera, visto esto pues desde una perspectiva de quien no tiene fe, podría decir, bueno, pues eso es una espiritualidad en la que no hay autoestima, porque claro, pues porque eso de que no somos nada sin Dios, pues parece que es una especie de imagen de
de desprecio de lo humano. Es que, y claro, el que escucha eso sin entender el misterio de Dios, le puede parecer que estamos hablando en unos términos de falta de autoestima, es que eso es no entender nada, eso es no entender nada, porque la gran dignidad del hombre está en ser hijo de quien es, está en estar insertado en esa relación divina, está en ser elevado a donde ha sido elevado. Entonces, ¿cómo decimos que eso no es que decir que sin la gracia de Dios no somos nada? Eso es no tener autoestima. No, es que precisamente estimamos inmensamente nuestra vida, pues no únicamente por nuestras cualidades naturales, sino por quién es el que nos las dio. Y segundo, ¿a dónde hemos sido elevados? O sea, que lejos de ser una falta de autoestima, es todo lo contrario. Es valorar y estimar nuestra vida pues en un grado supremo. Porque uno se valora en función de quién, por quién es amado y a qué ha sido destinado. O sea, que lejos de ser una falta de autoestima es una estima plena, ¿no? Hemos sido, por lo tanto, conducidos a la comunión con Dios, dice este punto del catecismo. Esta es la obra del Espíritu Santo, de aquel que ha sido enviado, y en la Iglesia hace de la Iglesia el lugar de la comunión, el lugar en el que entramos en comunión con Dios Padre, en Cristo, en la humanidad del Cristo y la inhabitación del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.